Estamos ubicados precisamente aquí en la sede, en el Palacio de Congresos de Murcia, donde se está celebrando esta reunión, que por cierto es la número 27, Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Y que además, por cierto, este congreso coincide con este primer Foro Nacional de Estilos de Vida y Salud, que es el tema que ahora nos va a ocupar durante estos próximos minutos con nuestro invitado, a quien vamos a presentar en un instante. Esto es, sin duda, una iniciativa innovadora. Me refiero al hecho de ofrecer un congreso transversal donde tienen cabida todos los profesionales que intervienen en nuestra salud. Quiero decir, cuidado, prevención de riesgo cardiovascular, que es el aspecto, digamos, fundamental, en el cual englobamos, por ejemplo, a bioquímicos, productores de alimentos, biólogos, veterinarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas, en fin, una larga lista de expertos, y que además la mayoría de ellos están implicados en esta tarea fundamental de preservar este llamado riesgo cardiovascular. La participación a nivel multidisciplinar de esta reunión hace que todo aquel que se sienta atraído por este campo tenga una oportunidad única, no irrepetible, porque esperamos más ediciones de este foro, pero sí única, para debatir con otros profesionales de la salud implicados también en esta lucha contra el riesgo cardiovascular. Y precisamente nuestro invitado, el doctor Peter Lemke. Doctor, encantado. ¿Qué tal? Encantado, Carlos. Encantado de saludarle. El doctor Peter Lemke, que además aprovecho para presentarles a nuestro invitado, es doctor en química física aplicada, es descubridor de la cromatografía de fluidos supercrítica a nivel industrial, que ahora lo explicaremos, doctor, y además CEO y fundador de BEPS Biopharm y Vital Remedy MD. Por tanto, doctor Lemke, permítame que se lo diga, porque es algo de dominio público, y es usted un experto absoluto en el tema de los omega 3. ¿O estoy equivocado? Bueno, sí, después de 30 años ya he acumulado alguna información, en conocimiento. Correcto. El doctor Peter Lemke hace pocos minutos acaba de participar precisamente en una ponencia sobre los beneficios del omega 3, ¿verdad? Sí. Yo tengo algunas preguntas complementarias, pero me interesaría, doctor, que explicara usted a toda la audiencia, considerando que esta entrevista van a verla muchos profesionales de la salud, como he comentado, a diferentes niveles, pero también público en general. ¿Cómo resumiría lo que usted ha hablado, lo que usted ha expuesto en la mesa redonda? Bueno, creo que he hecho una pequeña introducción al tema de omega 3, ¿no? Explicando un poquito en qué alimentos se pueden encontrar los ácidos grasos omega 3, explicando la diferencia entre el omega 3 vegetal y omega 3, digamos, de origen marino, el EPA y DHA, los dos ácidos grasos omega 3 más importantes para nuestra salud y bienestar. Y también luego hablando un poquito sobre el tema por qué el equilibrio entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 en nuestra dieta es tan importante para la composición de nuestras membranas celulares. Y las membranas, la composición de membrana celular es importantísimo para cualquier reacción bioquímica en nuestro cuerpo y para su funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que metemos dentro de la membrana es lo que hay. Si no metemos EPA, que es necesario para muchos procesos antiinflamatorios, pues entonces lo tenemos mal. Por cierto, doctor, que los omega 3, usted me corrige si no es correcto, sí, es el nutriente más estudiado a nivel clínico en toda la historia de la medicina. ¿Es así? Sí, me parece que hasta las finales del año pasado se han publicado más de 45.000 estudios clínicos solo sobre EPA y DHA. El hecho de que existan tantos miles de estudios, ¿qué representa? ¿Qué lectura hace usted? Es decir, ¿es positivo que se hagan tantos estudios o quizá, pregunto, se hacen tantos estudios porque todavía existe alguna duda al respecto? No, es que de los 45.000 estudios, la mayoría, pero realmente 95% o más, muestran efectos positivos.
¿Por qué hicieron tantos estudios y todavía están haciendo tantos estudios? Claro, sí, sí, sí. Es porque se ve que la relación entre estos ácidos grasos omega 6 y omega 3, y en este caso EPA y DHA, es importantísimo para muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Claro. Controla no solamente la inflamación. A ver, de momento casi todo el mundo cuando está escuchando omega 3 está pensando en colesterol y salud cardiovascular. Sí, sí. Pero es mucho más, salud ocular, es Claro. depresión, son demencia, es tema de insomnio. Hay muchísimas aplicaciones y cada año se encuentran más y más aplicaciones Claro. de ácidos grasos omega 3. ¿Y esto, doctor Lenke, puede significar de alguna forma que el omega 3 y sus beneficios pueden convertirse, o de hecho son ya, una especie de panacea para nuestra salud? Es decir, permíteme la expresión a nivel popular, ¿el omega 3 sería, entre comillas, el curalo todo? Sí, bueno, digamos así, ese es el peligro que hay. Claro. Ese es el peligro que hay. Pero por eso los científicos están ahí y están intentando, a través de sus estudios, explicando el por qué es así. Y hoy en día hay bastante evidencia y se entienden cómo funciona este equilibrio, este balance entre omega 6 y omega 3 para controlar los procesos bioquímicos en el cuerpo. Así, parece que sí, es como en inglés se llama silver bullets, que mata todo, ¿no? Efectivamente. Pero en realidad es un componente de nuestra nutrición. A ver, otra pregunta, ¿son proteínas un silver bullet? Porque sin proteínas morimos, ¿no? Lo necesitamos. Sí. Exactamente lo mismo con los ácidos grasos y los ácidos grasos esenciales y especialmente también EPA y DHA. Lo necesitamos para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Yo aprovecho para pedirle, doctor, que explique a nuestra audiencia por qué son esenciales, por qué razón. Pues esto es un poquito complicado para explicar sin una imagen detrás, ¿no? Claro. Pero en el fondo es esto. Tienes, por un lado, los ácidos grasos omega 6 y ahí hay un ácido graso que se encuentran en todos los productos de animales terrestres que se llama ácido graso araquidónico. Sí. Y el ácido araquidónico es un precursor de los prostaglandinas PGE2 que son altamente proinflamatorios. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el EPA, que es omega 3, que es un precursor de los prostaglandinas PGE3, que son antiinflamatorios. Ahora, los dos, el arachidónico y el EPA, necesitan el mismo sistema de enzimas para convertirse en estos productos pro o antiinflamatorios. Entonces, si arachidónico está en contacto con el sistema de enzimas COX-2, como se llama, ya el COX-2 no está disponible para el EPA. Claro. ¿no? Entonces es una situación competitiva. Sí, 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 sí. Pero si nuestra dieta contiene 40 veces o solo 20 veces más omega 6 que omega 3, lógicamente se va a producir mucho más productos proinflamatorios. Claro. Ahora, si solo miramos al tema de inflamación crónica, imagínate cuántas aplicaciones hay: cardiovascular, demencia, artrosis, inflamaciones de colon. Pues hay un sinfín de y esto explica ya, por una parte, por qué EPA y DHA son tan importantes, porque disminuyen esa inflamación y por eso ayudan en muchas enfermedades. No, efectivamente, como decía el doctor, esto sería mucho más comprensible con una imagen al respecto, pero en todo caso, hemos entendido la explicación. Hay otro aspecto, bueno, hay muchos aspectos que podemos abordar dentro de los beneficios de los omega 3, pero usted ha comentado varias veces uno de ellos que pienso que también puede ser importante clarificarlo. Usted ha hablado de equilibrio. Hay que mantener siempre un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6. ¿Por qué es tan importante mantener este equilibrio? Porque
mientras tienes un equilibrio entre estos dos y un día te ataca un virus, Sí, pues entonces es importante que tengas también un sistema que puede luchar contra esta inflamación, ¿no? Pero si tengo siempre, cada día, cada minuto, 40 veces más sustancias en mi cuerpo que son proinflamatorios, los omega 3, lo poco que tengo, no sirven para luchar contra el ataque de virus, ¿no? Porque son 40 contra 1. claro, están descompensados. Estos compensados, sí. Y por eso el equilibrio es como en cualquier sistema de control natural, siempre funciona mientras estén en un equilibrio. Si Claro. un día hay un problema ahí, pues se Bien. aumentan Sí, un sí, poquito acá. está ¿no? claro. Y Bien, por tanto, otro factor clave es cómo podemos nosotros obtener ese equilibrio. buena pregunta. Por un lado, tenemos este desequilibrio porque nuestra dieta que encontramos en la tienda, su misma está desequilibrada. Ya ¿no? de origen, ¿eh? De En su origen. origen es una dieta desequilibrada. Y por eso es tan complicada controlar este desequilibrio solo a través de la dieta. Es complicadísima. Sí. Hay que reducir la ingesta de, por ejemplo, productos cárnicos, de productos lácteos. Hay que subir la ingesta de pescado, Sí, de pescado azul. claro. Por ejemplo. Ahora hablaremos del pescado. Sí. Pero aún así, para la mayoría de la gente también necesitan suplementar su dieta Claro. con omega 3 concentrado. ¿no? Claro, porque la sola ingesta de pescado, en este caso de pescado azul, no es suficiente para obtener los índices necesarios de omega 3. Hace un año más o menos se ha publicado un estudio en Barcelona de los científicos bajo el grupo Alex Sala, y ellos han demostrado que hasta 4 platos de pescado azul por la semana no es bastante para conseguir un nivel suficientemente alto en EPA y DHA. Claro, suficientemente alto y que sea efectivo. Claro. Eso es, para ser efectivo, exacto. ¿no? Claro, porque otra pregunta que quizás se hagan muchas personas, en especial aquellos que no son profesionales de la salud, es cuándo se empiezan a notar los efectos, los beneficios de los omega 3 en nuestro organismo. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? Esto tal vez es uno de los problemas grandes que hay con este tipo de productos. A ver, si yo tengo un dolor de cabeza, tomo una aspirina o ibuprofeno y estoy bien. Sí, en un plazo de tiempo breve se resuelve el problema. En el tema de omega 3, esto es un tema de nutrición. Tiene que acumular en nuestras membranas y luego las membranas son como un almacén de un taller y tienen que salir ahí. Este dura tiempo y tienes que desemplazar los ácidos grasos proinflamatorios de la membrana. Sí, claro. Esto significa se necesita tomar los ácidos grasos omega 3 por lo menos 6 semanas hasta que se han establecido un cambio real de las membranas en nuestras células. Y a partir de entonces se nota. Sí. Bien, unas 6 semanas 4 o 6 aproximadamente. Semanas, pero claro, luego entiendo, doctor Lemke, que hay que mantener esa ingesta complementaria para que no se pierdan los beneficios que se han instaurado en nuestras células, ¿no? Ese es exactamente el punto, ¿no? Necesitamos 6 semanas para cambiarlo. Claro. Y si luego paramos, pues 6 semanas después ya estamos... Se pierde el beneficio que se ha obtenido. Por tanto, la alimentación es importante, doctor, pero no suficiente. Esto queda claro. Hemos de suplementar nuestra dieta, en este caso con los omega 3. Claro, otro aspecto importantísimo es saber de dónde se obtiene el omega 3, cuál es la fuente, que todos lo podemos intuir. Hablamos del mar, hablamos de pescado azul. ¿Cómo se organiza todo el proceso desde que se capturan esos millones de peces
que luego van a transformarse con un proceso industrial, etcétera, etcétera, en las cápsulas o en las perlas de omega 3 que ingerimos. ¿Es muy complicado todo este proceso? Sí, bueno, es un proceso bastante complicado y no creo que nos queda bastante tiempo para hablar sobre todos los pasos. No, aunque sea a grandes rasgos. Pero en el fondo lo que pasa es, para la mayoría de los suplementos omega 3 en el mercado, Sí, pues se utilizan peces pequeños, ¿no? Ajá. Como sardina, anchoas. ¿Por qué? Claro. Porque se pueden pescar en cantidades grandes Claro. y su población se renueva rápidamente. Por ejemplo, atún, que también lleva mucho Sí. DHA, omega Sí, 3, sí, sí. pues pero tiene una vida de 10 años, ¿no? Entonces, el peligro de sobrepesca en estos para atunes o salmones es mucho más existente que para el tema de sardinas. Claro. Luego lo que pasa es las sardinas entran en el barco, se cocinan, luego entran en una prensa donde se quitan todos los productos líquidos, el agua y el Sí. aceite, Sí. y lo que queda son las proteínas. Bien. Esta parte se convierte en pienso para animales y el aceite con el agua mezclado, pues ahí hay un proceso ahora de limpieza, ¿no? Son Bien. varios Sí, pasos. sí, sí, sí. Entiendo. Y luego hay un paso de concentración, ¿no? Bien. Y es el producto final que nos llega a nosotros que depende de qué factores sea de mayor o menor pureza. Y eso, ¿cómo repercute en los efectos, en los beneficios del omega 3? Bueno, si hablamos de pureza, pues estamos hablando de contaminaciones, ¿no? Por ejemplo. Un producto que lleva poco, a ver, todos los aceites del mundo, aceite de pescado, están contaminados. Es así. Bueno, esa no es una buena noticia. Es así. Claro, Pero hay tratamientos para eliminar esa contaminación. Claro. Esto se llama la destilación a corto plazo. Los productos de buena calidad siempre pasan por ahí. Claro, el producto sea un poquito más caro, pero vale la pena, ¿eh? Luego, una vez decontaminada, Sí. pues empieza el proceso de concentración. Y ahí hay ahora varios métodos. Destilación, la cromatografía supercrítica, por ejemplo. sí. ah, Un método del cual, perdón, como decíamos antes, usted fue el que desarrolló precisamente sí, este sí, método hace muchos años. hace unos años, pero este método ha ido evolucionando, entiendo. Bueno, Quiere no. decir, ha ido mejorando en el tiempo. De hecho que no. No. Desde el primer día es Claro. como lo he Claro. desarrollado y tengo que decir que hoy en día todavía es el método más suave Ajá. y más efectivo para producir Claro. concentrados de EPA y DHA. Bueno, esto es importante significarlo porque si un método que el doctor inventó hace no sé cuántos años, varias décadas, y que hoy en día sigue siendo vigente, creo, doctor, que es un buen método. Sí, Claro. sin duda. Es un buen método, es un método donde no se aplican temperaturas altas, no subimos la temperatura por encima de 40 grados, no utilizamos disolventes orgánicos, solo Bien. utilizamos CO2 comprimido, Sí, no hay contacto con oxígeno porque todo está debajo de la atmósfera de CO2. Así, todas estas cosas hacen que el resultado final es un producto de muy buena calidad. de muy buena calidad, un producto de gran pureza, una vez ha superado Sí. ese proceso de descontaminación. Pero usted hablaba ahora de que efectivamente la fuente de los omega 3 está en el mar. Sí. Hemos hablado de sardinas, de salmones, de atunes. Hay un tema que nos daría para hablar un par de horas, vamos a resumirlo en un par de minutos, que nos preocupa a nosotros en general y que preocupa especialmente al doctor Peter Lenke, que es la salud del mar. Sí, a ver, ¿Qué está ocurriendo? esto me ha dado cuenta simplemente por el hecho pensando que nuestro cerebro pesa 1,4 kilos, más o menos, ¿vale? Sí, Un 8% de esta masa, de esta bola de grasa prácticamente que tenemos ahí arriba, un 8% es DHA. Estos son 112 gramos en cada cabeza, ¿vale? DHA puro, sí, que llega del mar, Sí. o digamos un 95% por lo menos llega del mar.
Pues si multiplicamos esto por los 8 billones de personas en el mundo, pues llegamos a 900.000 toneladas de DHA del mar en nuestras cabezas Sí. que tienen que ser renovados prácticamente diariamente, ¿no? Porque si no aplicamos y ingerimos DHA fresco, pues el DHA se oxida y nos vamos a sufrir de demencia. Claro. Así, el problema es si no tratamos el mar correctamente, si seguimos ensuciándolo, si seguimos con la sobrepesca, Contaminando, en definitiva. pues entonces si quitamos nuestra fuente de DHA, ¿cómo vamos a las generaciones que vienen? ¿Cómo Sí. van a crear un cerebro de 1,4 kilogramos? ¿No? Si, Claro, y esto si tendría yo no tengo unas- ladrillos, claro. no puedo hacer una casita, ¿no? Esto tendría unas implicaciones terribles si nuestro, vamos a hacer un poco de prospección de futuro, si nuestro cerebro por esa razón va reduciendo su capacidad evolutiva porque precisamente pues, el DHA va reduciendo su presencia, esto nos va a llevar, doctor, a lo que se llama una posible involución del ser humano. Bueno, ya la Organización Mundial de la Salud ha notado que desde el año 1975 Sí, el promedio del cociente intelectual de toda la humanidad sí, está bajando 0,2 puntos cada año. Hasta 1975, durante toda la evolución, siempre ha subido. sí. Ahora, en una generación ha bajado 7 puntos. Es Eso realmente es muchísimo. preocupante. Es mucho. Y claro, hay muchas razones para esto, ¿no? Hay un déficit de educación, hay mucha sobrepopulación, hay problemas, cualquier problema. Pero uno de los problemas es que no tenemos bastante DHA para toda esa gente. Claro. que están ahí. Doctor, me gustaría dedicar esta parte final de la entrevista, ya que de alguna forma estamos en este congreso en el cual el objetivo principal es la salud cardiovascular y luchar contra la hipertensión arterial. Me gustaría, doctor, centrar esta intervención en este tema. ¿Qué puede hacer, qué beneficios podemos obtener en los omega 3 para controlar, por una parte, nuestra salud cardiovascular y por la otra, luchar contra la hipertensión arterial? Vale. Pues tal vez esto es la aplicación más conocida para los omega 3 y aceptado también por los médicos, Sí, hasta que existen ya desde hace 35 años medicamentos de base de omega 3 para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, para bajar los triglicéridos y para evitar infartos, digamos. claro. ¿no? No hay que olvidar, perdón, doctor, que las enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, es la primera causa de muerte en el mundo. Sí, y además tenemos que pensar que lo que pasa es si el EPA y DHA se acumula en las células también de las arterias, lo que pasa es que las membranas se ponen más elásticos, más fluidos, Claro. y entonces aguantan mejor la presión, entonces bajan la presión. Además, lo que pasa es si DHA está más presente, EPA y DHA, en el fondo es el omega 3 índice o índice de omega 3, está más alto en los eritrocitos, Sí, pues la sangre está más fluido. Y si la sangre está más fluido, pues entonces la presión arterial baja también. evidentemente. Sí, sí. Además, tienen todos los efectos antiinflamatorios, ¿no? Que la inflamación es la base de cualquier enfermedad cardiovascular. Así hay muchos efectos ahí que tienen que ver con la concentración Claro. de EPA y DHA en la sangre. Claro, y esos efectos están reflejados, como antes decíamos, en esos miles de estudios clínicos que se han realizado sobre los omega 3. Tal vez una cosa Sí. que me gustaría mencionar ahí, porque me parece que mucha gente no sabe que se puede medir la concentración de EPA y DHA en la sangre. Correcto. Y hay una prueba que ya existe desde hace más de 20 años, utilizando simplemente una gotita de sangre del dedo, sí. lo metes encima de un papel, lo envías a un laboratorio, Sí. ellos que hacen un análisis de gas o cromatografía de gas,
de la composición de la membrana de los eritrocitos. Bien. Y ahí, después unos días vas a recibir un resultado diciendo, pues mira, tú tienes bastante EPA y DHA en tus membranas o no. Bien. Pues es una forma muy fácil de cuantificar Claro. si necesitamos una mayor suplementación Claro. para mantener ese equilibrio Y además, que antes decíamos. mira, a veces hay gente que ya lo tiene, ¿no? Si tienes bastante EPA y DHA, el índice de omega 3 bastante alto, entonces Sí. no hace falta tomar más Claro. omega 3. Claro. Es una medida que crea una herramienta que se debería utilizar Sí, mucho y es muy más. importante saberlo y conocerlo. No quiero acabar la entrevista muy brevemente sin una última cuestión. Es decir, los profesionales, en este caso aquí en este congreso, tenemos a muchos profesionales de la salud a diferentes niveles, como antes comentaba, especialistas todos ellos. ¿Cómo valora usted, doctor, y con esto concluimos, el conocimiento que tienen muchos profesionales de la salud de los beneficios del omega 3 para prescribirlos, para sugerirlos a las personas, a los pacientes, a las personas que están tratando o que están ayudando o que están diagnosticando? Desgraciadamente, creo que muchos profesionales no creen, no conocen las evidencias que hay sobre los efectos omega 3 para la salud. Te explico. Un médico, pienso yo, está acostumbrado a ver un medicamento, un fármaco. Si alguien tiene un problema, pues prescribe este fármaco y el problema se va, ¿no? Claro. Entonces, tengo un problema con mi Sí, cabeza. Pues, lo que antes comentábamos, el ejemplo exacto, ¿no? anterior. Bueno, con el omega 3 es una prevención. Esto no debería ser un medicamento. No es tratamiento, es otro concepto. prevención. Es prevención, ¿no? Es muy importante. El equilibrio entre omega 6 y omega 3 en nuestras membranas y dieta sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares, para prevenir problemas con la demencia. Sí, sí. Y la prevención es la base de nuestra salud. Claro. Es evidente. Y por eso pienso que es un cambio en la manera de pensar, ¿no? Hay gente que mira más en la prevención y otra gente que mira más en reparar disfunciones. Los dos son importantísimos, ¿eh? Evidentemente. Pero claro, es otro concepto. Por tanto, resumiendo, un porcentaje de los profesionales de la salud deberían conocer más los beneficios de los omega 3 y aplicarlos en sus prescripciones para mantener la salud de las personas. Esto no significa, Carlos, que hay que quitar todos los medicamentos. Esta no es la idea, No, pero si se claro. puede bajar un poquito la dosis de muchos medicamentos que tienen efectos negativos, ¿no? Claro, efectos secundarios, etcétera. Pues entonces esto es un paso importante adelante, ¿no? Sin duda. Pues doctor Lenke, Peter Lenke, ha sido un placer encontrarle aquí en Murcia, en esta sede del Palacio de Congresos, donde se está celebrando este primer foro nacional de estilos de vida y salud, donde, como ha quedado demostrado, los omega 3, doctor, tienen un papel fundamental, sobre todo en el aspecto preventivo. Doctor Lenke, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti, Carlos. Gracias.